Les queremos contar al oído que hay un nuevo derrame de crudo en Cubará, Boyacá. Cada vez que tenemos una noticia de esas se nos parte el corazón. Estamos destruyendo la República y eso lo hacen estos bandidos, que son los mismos bandidos que hoy conspiran contra el general Nicasio Martínez, amigos queridos. Sí, esos Otro, mismos. otro derrame de crudo en Cubará. Eso es dejar estéril un río, eso es comprometer cuánto tiempo se demora esa mancha de petróleo que causa esos efectos mortales sobre la naturaleza en permitir que otra vez la naturaleza reviva. 5 años, 10, 50 años. Estamos destruyendo la República y la están destruyendo esos bandidos, los mismos que conspiran contra el general Nicasio Martínez. Sí, increíble tener que seguir registrando estas noticias de los derrames de crudo. Es que se nos ha vuelto común además tener que registrar estas noticias. ¿Cuántas veces al mes tenemos que repetir la misma noticia en distintas zonas de la geografía nacional? Muy complicado el tema medioambiental y los verdes no dicen nada, ¿no? Es que No, se nada, les que van a olvida. decir nada los verdes. Nada, nada los verdes. Les sirve Pero mucho el ¿cómo, color verde para hacerse elegir y hablar de medio ambiente. pero ¿cómo le Pero parece la pasa esto y no dicen conspiración nada. que se está tramando hoy en el Congreso contra el general Nicasio Martínez? Quieren definir su ascenso en un caso aparte contra toda la doctrina, la práctica en esa materia, para juzgarlo, condenarlo y darlo de baja. ¿Con cuál propósito, Sergio? ¿Con cuál propósito? Sí, bueno, eso es fortaleciendo el narcotráfico porque les incomoda además que haya un general tropero al frente de la fuerza y pues Ah, debilitar al no. ejército. General tropero y general intachable. Y entonces las noticias es que todo aquí se hace de manera soterrada, ¿no? La izquierda periodística del mundo dice es que el general Nicasio Martínez es parte de un grupo de militares que ha dado muerto, que ha matado civiles. Ojo, corrijamos el lenguaje. El ejército no mata civiles, da de baja bandidos. ¿Entendida la diferencia? No, pues Que, completamente. claro, los bandidos Es son un trecho civiles, desde grande. luego, son civiles porque no son militares. Los militares son los que dan de baja a los bandidos cuando con las armas en la mano se le enfrentan al ejército de la República para derrotar a los colombianos. Las cosas hay que ponerlas en su sitio y vamos a estar hoy más pendientes que nunca de lo que pasa en el Congreso de la República. Y vamos a estar pendientes de los congresistas que se atrevan a votar contra el ascenso de Nicasio Martínez. Esto no es una amenaza de ningún género porque ni tenemos armas, ni las sabemos usar, ni las vamos a usar. Nuestras armas son la razón, el derecho y los principios de la moral pública. Y al general Nicasio Martínez lo tenemos que proteger. Sí, hay que rodearlo y en momentos tan difíciles como los que atraviesa pues el ejército con estos debates es que no puede entender uno cómo se está dando este debate y cómo se dan estos debates, no solamente en el Congreso, sino en la opinión pública, cuando tenemos un país que tiene un reto inmenso por delante y es el de enfrentar el narcotráfico con todas las de la ley. Pero bueno, los narcotraficantes tendrán sus caminos y tendrán sus rutas y lo que buscan es, por supuesto, desmoralizar la tropa, desmantelar el ejército que es quien los combate y bueno, vemos cómo se junta una cosa con la otra. Tenemos por un lado el tema del general Nicasio Martínez, pero por otro lado tenemos ya el planteamiento de la moción de censura contra el ministro de Defensa, debate que será el próximo lunes. Así que pues es buscando asfixiarlos y acorralando por todos lados. Y esto también sincronizado con el poder de las altas cortes. Sí, señor, sí, señor. Bueno, lamentablemente, Demar Córdoba ha tenido una emergencia, ha tenido que salir en emergencia, que no implica una tragedia ni más faltaba, en desarrollo de otros compromisos que tiene adquiridos. Y él tenía lista la historia de una sentencia, la 379-16, donde la Corte Constitucional dijo que si se perdía el plebiscito, no se podía implementar el acuerdo con las FARC. Lo dijo la Corte en una sentencia. Y lo dijo de manera muy clara. Pero pues De Mar Córdoba la tenía. Entonces, como aquí nos distribuimos los asuntos,
es posible, es posible que no la tengamos, pero la tendremos mañana. La Corte Constitucional dijo eso expresamente lo dijo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque después lo dijo el doctor de la calle Lombana y Santos lo dio a entender, que no se podía perder el plebiscito porque se perdía el acuerdo con las FARC. ¿Qué dijo el pueblo colombiano en las urnas? Dijo no al acuerdo con las FARC, y no quiere decir no. Y ese no se lo robaron. Se lo robó un ladrón que se llama Juan Manuel Santos, que se roba todo, hasta los plebiscitos, por Dios. ¿Ah? Sí, el mérito de ese robo lo tiene todo Juan Manuel Santos. Un robo de gran escala, porque es la decisión de los colombianos sobre cualquier cosa. El mérito. Y otra vez, gracias a los miles de lectores que tenemos en las dos orillas, nuestro artículo ¿Qué diablo es el maldito acuerdo? Tiene miles de lecturas en las dos orillas y miles de lecturas en los que tienen la bondad de reproducirnos. Nos reproducen en los Estados Unidos, nos reproducen en Antioquia, nos reproducen nosotros mismos en la Hora de la Verdad. Tenemos el artículo ¿Qué diablo es el maldito acuerdo? Jurídicamente no es nada, nada, cero. Eso no existe jurídicamente. Además, porque quisieron convertirlo en una norma obligatoria con un plebiscito que fue derrotado por el pueblo que dijo no, y no es no. Pues es que me parece estar oyendo a la senadora Paola Holguín en el Congreso diciendo, señores, ¿ustedes qué no entienden de la palabra no? A ver, díganme qué es lo que no entienden. Dos letricas muy claras. No es no. Entonces, y después aparecen con una proposición en el Congreso y el no del pueblo se convierte en un sí de los mismos que fueron derrotados en las urnas por el pueblo colombiano. Esto es inaudito. Esto es inaudito. Y esa es la aprobación que el pueblo colombiano le dio al acuerdo maldito con las FARC. Acuerdo maldito que nos va a seguir produciendo desgracias y tragedias. El presidente Duque no nos quiso seguir y hasta medio se burló de lo que nosotros habíamos dicho cuando sosteníamos que eso había que volverlo trizas. Él está viviendo las consecuencias. Viviendo las consecuencias. ¿Y qué va a pasar con el glifosato en la Corte Constitucional, Sergio? No, ¿usted sabe? No, yo sé. Londoño, lo de la Corte, si siguen en la misma línea de todas las cortes alineadas por el mismo sentido y por el mismo camino, pues ya sabemos todos para dónde va esto. No, pero a ver, es si que lo tenemos, que buscan es tenemos noticias, ¿no? Yo se la voy a dar. No se van a atrever a decir del todo que queda prohibida la fumigación aérea, no, sino que estos sinvergüenzas, perdónenme la palabra, pero pues es que no tienen vergüenza, no les da pena, no tienen pudor. Estos sin pudor, digamos, para que no suene tan duro, no van a decir que queda prohibida la fumigación aérea, sino que queda prohibida la fumigación con glifosato, que entonces queda abierto el camino para que se practique la fumigación con otro herbicida que se demuestre que no es dañino para la salud. ¿Y eso como con cuál? Que sea eficiente para acabar ese con no existe. Pues, hombre, si existiera ya lo conocería el mundo. No existe, no hay alternativa. Lo que nos quieren es convertir mucho más, en un país narcotraficante, narcoproductor. Eso es lo que quieren. ¿Por orden de quién? ¿Quién manda en la Corte Constitucional, Sergio? A ver si usted sabe. Juan Manuel Santos, señor. Juan Manuel Santos. ¿Quién hizo elegir a la mayoría de la Corte Constitucional, a los que están allá sentados? Sí, Juan Manuel Santos. Y Juan Manuel Santos les dice, no me aprueban lo del glifosato porque yo tengo compromisos con las FARC de que no habría glifosato. Y Juan Manuel Santos manda en la Corte Constitucional. Y como estos tipos no tienen carácter, como no respetan los principios del derecho y de la justicia, como siguen obrando por cuenta de su jefe, van a decir esa barbaridad, se lo cuento al oído. Puede fumigar, claro, puede fumigar, no hay problema ninguno, pero con otro herbicida, con glifosato no. ¿Cuál otro herbicida? No, eso sí, pruébelo a ver cuál herbicida funciona. No hay ninguno que funcione. El que funciona es el glifosato. Esa sentencia ahí sí que nos convierte en un mar de coca. Sí, y en gracia de discusión, pues supongamos que viene en ese sentido la decisión.
cuándo se va a producir. Es que se demoran, es que a veces es sospechoso cuánto se demoran en una corte para hacer una cosa, en la otra para hacer otra, pero a veces sí, pues la celeridad se les da muy bien, dependiendo del asunto. ¿Cuándo irán Bueno, a tomar decisiones al respecto? le agradezco y felicito a la producción porque nos consiguió la sentencia de la Corte Constitucional. Ya dijimos qué sentencia era, ¿verdad? Sí, señor, la 379 de 2016. Muy bien, Y de aquí, julio 18. Dice en su parte pertinente: amárrense los cinturones y escuchen. Esto dijo la Corte Constitucional. En cambio, si el plebiscito no es aprobado, bien porque no se cumple con el umbral aprobatorio, o cumpliéndose los ciudadanos votan mayoritariamente por el no, el efecto es la imposibilidad jurídica de implementar el acuerdo final, comprendido como una decisión de política pública específica y a cargo del gobernante. ¿Oyeron? ¿Entendieron? absolutamente claro. Esto dijo la Corte Constitucional. ¿Y qué dijo el pueblo? No. No. Muy bien. ¿Cuál es la consecuencia? Que su efecto es la imposibilidad jurídica de implementar el acuerdo final. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional después? Ah, que no importaba, que el pueblo dijo no, pero que después en el Congreso, en una proposición, se aprobó este esperpento y entonces adelante con la implementación. ¿Exageramos si decimos que son una partida de sinvergüenzas? No, yo creo que nos quedamos cortos, más bien. Bueno, nos quedamos cortos. No tienen pudor, no tienen pudor. ¿Cómo es posible? Repetimos, les repetimos para que no les quede duda. Dijo la Corte, antes del plebiscito, segura, absolutamente segura de que iba a ganar el sí, porque Santos había gastado todo el dinero, había comprometido todos los empleados públicos, había movido toda la prensa, movieron los universitarios, estaba seguro de que ganaba el sí. Y dijo la Corte, en cambio, si el plebiscito no es aprobado, bien porque no se cumpla con el umbral aprobatorio o cumpliéndose los ciudadanos votan mayoritariamente por el no, el efecto es la imposibilidad jurídica de implementar el acuerdo final. ¿Ya? Quedó claro, ¿no es cierto? Pero en Ah, bueno. Palacio no tienen claro esto. Es para darle No, una pues, revisadita a esta sentencia. no lo tienen claro. No lo tienen claro. Por supuesto que no lo tienen claro. Qué vergüenza, por Dios. Qué vergüenza. Viene una noticia, vio al Tribunal Administrativo del Quindío Sí, el tema es vot Salento. votando en favor de la minería en grande escala en Salento, que es un patrimonio del Quindío y de la humanidad. ¿Se acuerda de las palmas de cera? Estuve allá este puente, le cuento. Ah, muy bien. Quedé Y maravillado, entonces, un poco sorprendido porque el desorden del manejo del turismo es complicado. Y ahí es cuando uno se pregunta, si no son capaces de organizar bien el turismo, ¿serán capaces de organizar bien la minería? Porque le abrieron el boquete. no, pues la minería la manejan a su antojo. Una cosa muy vergonzosa para el mundo. En California fue detenido el líder de la iglesia evangélica La Luz del Mundo. ¿Sabe por qué? Por pornografía infantil y violación de menores. La Luz del Mundo. Qué horror, ¿Mm? qué horror. Ah, bueno. Entonces ahí lo tiene usted. Y no, habíamos dicho que Podemos en España había sido derrotado estrepitosamente y que Pablo Iglesias no quería acusar la derrota. No, ya encontramos quién tuvo la culpa. El secretario de organización de Podemos, el señor Echenique. Ah, sí, a Chenique y lo aparta del cargo, además. Bueno, y listo, ya quedó, y entonces quedó tranquilo. Sí, sí, sí. Un fusible que queman en Podemos. Pues mientras eso ocurre en España, doctor Londoño, en nuestro país también pasan cosas y se habla de el apretón penal a empresas culpables de corrupción. Un proyecto de ley del gobierno que busca, pues, apretar de alguna manera a las empresas corruptas, porque
también tenemos ese problemita en Colombia a propósito de la corrupción y hablábamos ayer del tema de Odebrecht, por ejemplo, como en otros países sí pasan cosas, en Colombia no, y en Colombia no le pasa nada a las personas jurídicas. Entonces, pues hay un proyecto encaminado a que también se dé esa responsabilidad de las personas jurídicas, Claro, esa es una vieja discusión en derecho penal, ¿no? que algunos países lo Esos, han adoptado. esos términos de culpabilidad se refieren a una conducta humana definida, clara, que no la puede cometer, sino la conducta indebida no la puede cometer sino una persona natural, un ser humano, dotado de inteligencia y de voluntad. Las personas jurídicas tienen unos estatutos y los estatutos no delinquen. Entonces, acuse y persiga a los directores y a los responsables de la persona jurídica, pero la persona jurídica en sí misma incólume ante el derecho penal. Claro, pero entonces, bueno, por lo menos se habla de extinción de dominio a esas personas jurídicas y de todos modos de inhabilidad en materia disciplinaria para contratar de esas personas jurídicas cuando sus representantes legales o sus directivos participen en actos de corrupción que las beneficien. Entonces, pues bueno, es un camino interesante, por lo menos es un fortalecimiento del sistema normativo contra la corrupción, pero lo cierto es que en este país sobran las leyes, sobran las normas, lo que falta es quien las ejecute y que las ejecuten bien, porque aquí lo que hay es leyes para todo. Ay, Dios mío, cada noticia que damos le parte a uno el corazón. Usted sabe que es la vía de la prosperidad, la carretera más importante que se está construyendo en el departamento del Magdalena. Sí, señor. Pues ya se robaron la plata. Le quiero contar que formulan cargos a gobernadora del Magdalena por vía de la prosperidad. Aquí, donde mete la mano la administración pública, hay un robo. Sí, Y es esa era complicado. nuestra discusión con Gabriel Vallejo. Pues es que los congresistas no pueden tomar las decisiones sobre el presupuesto. Eso se atomiza el presupuesto y se lo roban. Termina cada tramo de esos, la carretera Pereira-Armenia, es que él puso un ejemplo pues que es muy cercano a mí, no solo por mi vecindad física, sino por mi vecindad emocional y personal, mi cercanía a esos departamentos de Risaralda y de Quindío. Yo soy de allá. Entonces, qué maravilla que se reúnan y que voten porque se termine. Por Dios, alguna vez la doble calzada Armenia y Pereira, esto es una carretera que no tiene fin, no tiene fin. No, el ejemplo es muy bueno. Sí, también la transité este puente. Bueno, habrá Sí, derecho a sí. que eso no se termine. Habrá derecho. No, es que las carreteras no se terminan. Mire la de Anapoima, por ejemplo, la del Príncipe de Anapoima que se mandó a construir el expresidente Santos. Ni siquiera esa, para el presidente, fueron capaces de terminar. Bueno, Y lo de la vía de la prosperidad que hizo usted, doctor Londoño, sí, la Procuraduría General formula pliego de cargos no solamente contra la gobernadora de Magdalena, Rosa Cotes, sino también contra el exgobernador Luis Miguel Cotes. ay, Pues Dios mío. los apellidos, Bueno, ¿no? Por si acaso. bueno. Ay, Dios Ahí el mío, el crudo parentesco. en Cubará, Boyacá, mancha de hidrocarburos en un afluente del río Arauca. Ecopetrol prendió emergencia en el oleoducto Cañolimón Coveñas. Una vez más, una vez más. ¿Qué dice el Partido Verde? Nada. Como esos son los bandidos amigos del Partido Verde, pues entonces que huelen el oleoducto todos los días. Esa mancha de petróleo destroza quebradas, destroza los ríos y cada vez tenemos menos país por cuenta de las voladuras de los oleoductos de estos sinvergüenzas. Sí, aquí se volvió paisaje estas voladuras. Se convirtieron en paisaje y todas las semanas estamos registrando esta noticia. Pero, pero no pasa nada, los responsables, pues sí, capturan a unos, capturan a otros, pero siempre surgen otros. Y el oleoducto, los oleoductos del país reventados y el medio ambiente sufriendo las consecuencias. Es que en materia Bueno, ambiental estamos pasando por... ¿cómo, cómo le parece que están haciendo un escándalo? Porque el presidente Iván Duque nombró gobernador de La Guajira porque tenía que nombrar gobernador de La Guajira. Usted sabe que allá los gobernadores normalmente los meten a la cárcel, Sí, ¿no? normalmente son elegidos, pero no duran mucho, entonces al Bueno, presidente le toca pues nombrar cada porque rato. nombró a un uribista en La Guajira.
Entonces, ¿cómo puede nombrar un uribista? Pero hágame el favor, ¿quién ganó las elecciones? ¿Cuál es el partido de poder? ¿El partido de gobierno? ¿Cuál es? Ah, no. Pero gran escándalo, porque el presidente Iván Duque nombra a un uribista. Bueno, al menos uno. Al menos uno. Bueno, tenemos una noticia refrescante, que el presidente Duque firma la extradición de Pipón, pese a que la Corte pidió diferirla. Sí, porque a la Corte le preocupa que alias Pipón no pueda cantar desde los Estados Unidos. El presidente de la República dijo, no, hay unos mecanismos de cooperación judicial que son efectivos, que funcionan bien, y el señor Pipón puede cantar desde una cárcel en Estados Unidos si se requiere. Así que Pues, se va extraditado y se va rapidito. claro, obviamente si le piden la declaración. ¿Hace cuánto tiempo se está pidiendo las declaraciones de los que tuvieron que ver con el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado? Y la Fiscalía se niega a mandar los fiscales a los Estados Unidos cuando esos paramilitares que están allá en la cárcel que les corresponde estar han dicho nosotros declaramos, vengan y les contamos. Pues no es posible, no es posible. El crimen de Álvaro Gómez está condenado al silencio, condenado al olvido de los colombianos. Semejante crimen, semejante situación. Y con una fiscalía en interinidad, pues el panorama no es demasiado alentador tampoco, porque quién sabe cuándo vamos a tener fiscal en propiedad. Falta mucho tiempo, doctor Londoño. ¿Cuál es? Podríamos hacer una apuesta ahí de cuánto se demora en nombrar fiscal. Muy bien. ¿A qué está condicionada la terna de fiscal? A que haya A, magistrados. a que se recomponga la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuánto puede durar eso? Pues un día o una semana o un mes o un año o dos. Sí. Y mientras tanto no hay fiscal general de la nación. No, ni nominados, porque el presidente advirtió que no destapará la terna hasta tanto no se sepa quiénes están ahí. Porque recuerden que el fiscal Néstor Humberto Martínez se fue porque pues se sentía acosado y agobiado y porque el Congreso rechazó las objeciones que él sugirió y que el presidente Duque propuso a la famosa ley estatutaria de la JEP. Entonces, ¿ese fue un argumento real o fue una disculpa para irse? Y, Y nos dejó, y se fue para los Estados Unidos, parece que allá sigue. y nos dejó semejante problema, ¿no? Y a propósito, ¿dónde está Bustos? El No, ese magistrado sigue en Bustos. Canadá, ese sigue a sus anchas en Canadá. Muy bien. En el Perú hay un problema de marca mayor. Recuerde pues que el presidente del Perú, a PPK, ¿no? Lo metieron a la cárcel por Odebrecht. Entonces lo está reemplazando Vizcarra. Vizcarra tiene un proyecto de ley anticorrupción que el Congreso le está paralizando. Entonces él dice que va a anticipar elecciones y que va a desencadenar la disolución del Congreso. Sí, si no se aprueba el proyecto de ley anticorrupción en el Perú, el presidente Vizcarra anunció que pues va a disolver el Congreso. Nada Eso, menos que eso. eso es Nada muy menos que eso. interesante. ¿No? Cosas que pasan en los países vecinos. Aquí nunca pasa nada de esto. Muy bien. Estas cosas no se ven. Entonces, esas noticias tenemos y vamos a hablar con un invitado muy especial, con el presidente de Fedepalma, que tiene su 47º Congreso Nacional de Cultivadores en Bogotá y empieza hoy. Hoy, Fedepalma, los palmeros. Perfecto. Hablar de un tema fundamental, además, el tema del aire que todos respiramos. Eso está también detrás de esto. Y hablábamos con ustedes al oído. Al oído.